Hola, a todos los que ya están. ¿Cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Y ahora sí que son las 10. Yo creo que empezar luego. No sé si van a meterse demasiada gente. Igual viene saliendo semana de receso, así que yo creo que démosle nomás. La verdad tenía todas las intenciones de conseguirme un iPad, lo tenía listo, de hecho, pero tuve que volverme arrancado ayer, soy de Santiago. Entonces voy a tener que hacerle la pizarra nomás, lo hago súper ordenado, lo más ordenado que pueda, pero eso, sorry por no tener el iPad. ¿Alguna duda como de la materia o algo que quieran responder antes de empezar con la ayudantía como tal? ¿Cómo van con la materia? ¿Van perdidos? ¿Van bien? No hay comentarios como generales. Pero la tarea es dónde entrar. La verdad no he leído las instrucciones de la tarea. Pero me tinca que las tareas son como por capítulo, ¿no? Creo que debería entrar hasta el capítulo 2, porque para la tarea 1 entró solo el capítulo 1, entonces para mí tiene sentido que entre como todo el capítulo 2. Así que eso. Igual esta materia es súper importante. Vamos a ver una cuestión que se llama NUY, que es como una ecuación que la va a entrar por todo el resto del curso, es básicamente como la base de todo, es Bernoulli. Creo que no tengo backup hoy día, así que voy a estar solito nomás. Cualquier cosa me cuesta ver el chat, así que por favor prendan el micrófono y me preguntan nomás. Por favor, interrúmpanme. Perdón, no hay problema para que así hagamos la ayudantía un poco más como interactiva, no sé cómo decirlo. Eso. ¿Algo más antes de que empecemos? Cristóbal, una pregunta. Dime, dime. Habíais dicho que ibas a subir la pauta. ¿La pudiste subir al final Sí, o la vas a subir después? sí, está subida. Es que la verdad la Camila subió una más bonita, porque la que está como con... Está media rara, está buena, no está mala, pero está como fea. Entonces la Cami dijo que iba a subir una más bonita. Está subida, pero en todo caso creo que como ahora en breve, la Cami va a subir como otra un poco más bonita. Pero las dos Ah, deben ya, tener como el mismo contenido en el fondo. ya, súper, gracias. No de nada, de nada. Ya, entonces voy a empezar. Tengo
les voy a compartir el repaso. Antes hay como un corto repaso de esta materia que según yo se les tuvo que haber piola olvidado de la semana de receso. Ya, voy a empezar a grabar también. Cualquier cosa, por favor, párenme, en verdad. Por favor. Encuentro. Ya. No, estuve grabando todo este rato, no me he cachado. Pero, ya, repaso de la ayudantía 5. Vamos a ver dos cosas. Primero, conservación de la masa y conservación de la energía. Pero antes hay que entender como un par de conceptos chiquititos, como de la cinemática de fluido. Normalmente, como uno trabaja con velocidades medias, porque las velocidades en un área, por ejemplo en una tubería, normalmente no van a ser constantes. En el centro van a ser más rápidos que en la esquina, porque lo que ustedes vieron de los esfuerzos de corte y todo eso al principio del curso. Pero en general lo que uno hace para poder como simplificar eso es trabajar con velocidades promedio. Ya la velocidad promedio es la integral de la velocidad, esto es una integral doble. La integral doble es la función como de la velocidad en el área partido en el área. Y con eso se define como una velocidad media. Y después el caudal es como la integral de eso, pero no partido en el área. Ya normalmente cuando uno tiene velocidades como constantes a lo largo o asume velocidades constantes, el caudal siempre va a ser igual a la velocidad por el área. ¿Ya? Esta fórmula es importantísima para el curso. ¿Ya? Caudal igual velocidad por área. Bueno, la integral sí tienen como la función. ¿Ya? Después de eso pasamos a ver lo que es el teorema del transporte de Reynolds. Como que tomamos una propiedad extensiva, la N mayúscula, y como que su cambio en todo el sistema en el tiempo y en el espacio va a ser la derivada y como con respecto al tiempo de la integral de la misma propiedad, como pero ya como intensidad, la propiedad dividida por la masa, por ρ en el volumen. ¿Ya? Esta fórmula es súper importante. Y después, además, queda como el flujo neto. ¿A qué se refiere con el flujo neto? Lo que está como entrando o saliendo de nuestro volumen de control, que es la integral de la misma propiedad de intensidad por ρ por la velocidad punto n. ¿Qué significa este punto n? Uno tiende a como a enredarse y pensar como que es algo muy complicado el punto n, pero lo que hace es básicamente darle el signo. Como que si, no sé, pues si por ejemplo tenemos no sé, en el primer ejercicio se lo puedo explicar, pero si tenemos como un volumen, tenemos algo que está entrando, la normal va a ir hacia afuera. Entonces, lo que va a entrar tiene un signo negativo en esta fórmula. Ya después en el primer ejercicio les va a quedar clarísimo. Pero esa normal lo único que hace es como darle el signo a todo lo que tenemos acá en esta fórmula. Y es la integral en el área. Después, como que se pueden ir simplificando cosas, o en verdad se pueden ir reemplazando cosas, y si reemplazamos la propiedad n que teníamos acá por la masa, que es como la primera propiedad que se nos tiene que ocurrir, podemos encontrar que el cambio de la masa con respecto al tiempo en el sistema va a ser igual a la derivada del tiempo de ρ por n partido en la masa. Pero como nuestro n ya es la masa, nos va a quedar solamente 1. Nos queda simplemente esto. Entonces es ρ por la derivada del volumen. Aquí es muy importante darse cuenta si ρ es constante en el volumen y en el tiempo. Ya, ρ podría cambiar en el volumen perfectamente y podría cambiar en el tiempo perfectamente. Si tenemos el caso de que ρ no cambia en el volumen, lo podemos sacar de esta integral y simplemente nos va a dar la integral del volumen de control, diferencial del volumen de control que va a ser el volumen. Ya en el primer ejercicio, de nuevo, repito, lo vamos a ver bien. Pero importante darse cuenta de qué variables depende de ρ. Si tenemos un ρ constante en todo nuestro volumen o en el espacio y un ρ que va cambiando en el tiempo. Después tenemos la integral de la superficie de control del mismo ρ y vamos a tener b.n de a. Ya, si tenemos un ρ que es constante de nuevo en toda la superficie, lo podemos sacar de la integral, nos va a quedar b.na, que al final van a ser los caudales que están entrando o saliendo. ¿Ya? Los que están entrando a la superficie negativos y los que están saliendo positivos. ¿Ya? De nuevo, repito, lo vamos a ver en el primer ejercicio. Y la suma de esto siempre tiene que ser 0. Siempre tiene que ser 0 porque la masa no se destruye ni nada de eso. Hola Cristóbal, una pregunta. Dime. ¿Esa ecuación siempre es igual a 0? O si hay un estanque, por ejemplo, que se va llenando de agua, ahí no es igual a 0. No, siempre es igual a 0. Independientemente de que se esté llenando de agua o de gas. Ya, perfecto. Sí, siempre es igual a 0. Ya, después tenemos como conservación de la masa en un régimen permanente y fluido incompresible. ¿Qué significa régimen permanente? Que no cambia en el tiempo, o sea, todo está derivado de 0. Y fluido incompresible, o sea, ρ es constante, como a lo largo del volumen y del tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Toda esta primera expresión se nos va. De hecho, creo que puedo como anotar con el cosito como para destacar. Como toda esta expresión se nos va, no sé si se ve bien como el cosito ahí. Después, la que nos queda acá, podemos sacar el ρ de la integral, que es lo que hacen acá, y nos queda b por la derivada del área. Y eso nos va a dar u por área. Y como vimos en la primera fórmula, esto igual a caudal. ¿Ya? Pasamos el ρ como para allá, como de acá hasta acá,
después se nos van a simplificar los ρ y nos queda que la velocidad con la que entra el fluido en el área en la que entra tiene que ser igual a la velocidad con la que sale por el área en la que sale. ¿Ya? Así que eso. Esta fórmula es típica, pero esto solo se cumple para fluidos incompresibles en un régimen permanente. ¿Ya? Después aquí hay harta matemática, pero me interesa más el resultado acá que la demostración. En la fórmula de la conservación de la energía tenemos la primera ley de la termodinámica, típico como la diferencia de la energía con respecto al tiempo va a ser el calor y el trabajo. Ya podemos empezar a trabajar cosas, aquí tenemos energía potencial, tenemos energía cinética, tenemos energía interna que es la U, y empiezo a trabajar como matemáticamente con un n igual E y con un n chica igual E minúscula, que es como la propiedad extensiva e intensidad. Entonces va a tener que como que la variación total de energía en el sistema va a ser como cuánto aumenta dentro del volumen de control, lo mismo que la masa, cuánto aumenta la masa, cuánto cambia la masa en el volumen de control, más el flujo neto de energía o el flujo neto de masa que teníamos antes. ¿Ya? Después aquí como que empieza a reemplazar con trabajo y sorry que me lo salte tan rápido, pero en verdad no es relevante para lo que ustedes necesitan saber. Así que voy a dejar al tiro, y llegamos a esta ecuación que está acá abajo. Perdón lo rápido, pero es que en verdad no quiero perder tiempo en cosas que no lo valen. Y llegamos a esto, que es la famosa ecuación de Bernoulli. Es súper, súper importante. Esto los va a seguir por el resto del curso, y si son hidráulicos, yo creo que algún hidráulico va a ver acá, los va a seguir por el resto de su carrera. Así que súper importante la ecuación de Bernoulli. Ya primero tenemos como la altura, que es la altura geométrica. Se define como línea de altura geométrica simplemente h, como la coordenada en z en la que está un fluido, si está más arriba o más abajo. Después la presión que se divide por gamma. Si ustedes se fijan, todo esto se pueden hacer como conversiones de unidades. Por ejemplo, estos son pascales partido en gravedad por masa específica. Todo les tiene que dar metro. Podrían hacer todas las conversiones y todo les va a dar metro, eventualmente. Así que van a tener como, bueno, la altura en metro, pascales partido en gravedad por masa específica. Después esto también le tienen que sumar la velocidad. Acá hay un coeficiente que está, coeficiente que lo van a ver después. Yo creo que probablemente las próximas clases lo van a ver luego. Y en verdad, para efectos de lo que estamos viendo ahora, se va a considerar siempre 1, pero es como para corregir velocidades no constantes a lo largo de la sección. ¿Ya? Pero lo que nos importa es que hacer la velocidad al cuadrado partido en 2g. ¿Ya? Eso en un punto tiene que ser igual a en otro punto. Lo único que se suma son el HB, que es como la altura de energía que aporta una bomba. Las bombas siempre aportan energía al fluido, y las turbinas, que son las que están acá, siempre le restan energía al fluido, como que extraen energía del fluido, y lo que está acá, HS y HF, son simplemente pérdidas singulares. Más al final del curso van a ver cómo, de dónde salen estas pérdidas singulares, pero eso son simplemente como pérdidas de energía. Para efectos prácticos, en este momento del curso se los van a dar, les van a decir cómo se pierde tanta energía como tanta altura respecto como en calor, en trabajo, lo que sea. ¿Ya? Y esta es la famosa ecuación de Bernoulli. Siempre Bernoulli en un punto tiene que ser igual a Bernoulli en otro punto, más lo que mete una bomba al otro lado, que en verdad es como restarlo en este lado, pero va con un más acá, menos lo que saca la turbina, menos lo que se pierde. ¿Ya? Siempre esta fórmula aplica y es muy bonita, de hecho. Aquí, esto de la figura, en general tenemos como 3 líneas importantes: la altura geométrica, que es solamente z, la altura geométrica, que es la altura como la altura como que tenemos en z, más el p, después la cota piezométrica, que es como todo esto, y bueno, la diferencia siempre importante la diferencia entre la línea piezométrica y la línea de energía, que es como toda la cuestión grande, es la velocidad, ¿ya? Creo que aquí está como corrido, puede ser, pero filo. Se refiere como que a este de acá es la altura geométrica, como hasta el P, como Z1 más P1 es la altura geométrica, y todo esto es como la cuestión de energía. Está como con la cuestión acá abajo. Esto va junto con esto, y esto va junto con esto. Es como medio raro, pero filo. Acá que hidráulico, altura, energía es lo mismo. Después tenemos como que la potencia como de una bomba. Como que el HV se puede explicar se puede como escribir como la potencia de la bomba partido en el gamma, que es gravedad por la masa específica, por el caudal. Si ustedes se fijan, pueden hacer aquí la transformación de unidades. Esto es kilowatts, o watts en verdad, y watts son joules partido en segundo, y esos son newton por metro partido en segundo. Pueden simplificar con esto, les va a dar metros, que es lo importante. Es como cómo pasar desde la potencia a una como energía equivalente en metros. Y eso. Después nos queda que para las máquinas hidráulicas
Como que esta fórmula es la misma que está acá, pero como escrita de otra forma, como esta es igual a esta. Y importante el tema de la eficiencia, como las bombas son las que meten energía a nuestro sistema, la energía que nosotros tenemos que meter va a depender de la eficiencia. Como este asterisco implica que es la energía como real, la energía total que en verdad metemos, y sin el asterisco es como lo que entra al sistema. ¿Ya? Si nuestra eficiencia es muy chica, fijamos, nos podemos dar cuenta que para meter energía al sistema, para meter una gran cantidad de energía al sistema, la cantidad que tenemos que meter como de real es mucho más. ¿Ya? Y con las turbinas pasa el caso contrario. Como que la energía que vamos a extraer, como que se va a multiplicar por un factor que lo va a achicar un poquito, y esa es la energía como total que vamos a poder extraer. No sé si se entiende bien. El del lado derecho es lo que sale. ¿Cómo es el lado derecho? ¿Esto acá? En las bombas, por ejemplo, sí. El lado derecho de la ecuación sería como el output de energía, ¿o no? No, en ¿O la lo que bomba, sale de la bomba? este de acá es como el input, lo que entra al sistema, y este de acá es lo que sale de la bomba. ¿Cachai? Ya, perfecto. ¿Y en las turbinas también? En las turbinas, claro, va a tener como, esto es lo que, la potencia que tú estás extrayendo de tu sistema, te lo va a achicar un poquito, y este va a ser como la total que tú como que extraes. Esto es lo que tú sacas del sistema, esto es lo que como que pierde la máquina, por decirlo así, y este es como el total de energía con el que tú quedas como fuera del sistema. Ya, gracias. No, nada, nada. Ya, voy a dejar de compartir esto. Tienen la ayudantía ustedes descargada, ¿cierto? Está acá. Voy a dejar de compartir esto porque tengo que pasarme a la pizarrita. Voy a anclarlo acá. Traten de anclarlo para que sea un poquito mejor, porque si no, no creo que lo alcancen a ver. Cualquier cosa, si no se entiende mi letra, si borro muy rápido, por favor díganme. Ya, perdón, les vuelvo a pedir disculpas, en verdad tenía toda la intención de tener un iPad, pero no me lo pude conseguir, que tuve que darle una arrancagua. Así que eso. Ya, partimos con... Voy a doblarlo un poquito acá para que se vea toda la pizarra. Ya, partimos con el ejercicio 1. En el ejercicio 1, lo último antes de empezar, si tienen dudas, por favor traten de decírmelas y no ponérmelas por el chat, porque creo que no hay backup hoy día. Y me cuesta ver el chat y como hacerlo en la pizarra al mismo tiempo. ¿Ya? Tenemos como una especie de cubo, por decirlo así, no sé si un cubo, que va así. Ya, por aquí sale fluido. Por aquí como que le entra fluido. ¿Ya? Y tiene como un volumen constante. Es un volumen constante. ¿Ya? Si nos fijamos, lo primero que tenemos que hacer en todo este tipo de ejercicio es ver hacia dónde es la normal. La normal siempre, siempre, siempre hacia afuera. Entonces vamos a tener una normal acá que está saliendo de como el volumen de control, y una normal que también está saliendo del volumen de control. ¿Ya? Por enunciado, nos dicen que le vamos a estar metiendo un caudal. Voy a tomar un caudal, va a estar entrándose el fluido, este va a ser Qin, y aquí va a estar saliendo un caudal, o sea, va a ir hacia allá, este va a ser Qout. No, me faltó poner en el azul, que lo que es el azul es el n de normal, de para dónde va como la normal de lo que estamos sacando. ¿Ya? ¿Qué significa esto? De aquí yo puedo sacar muchas, muchas, muchas conclusiones. Aquí esto me indica que es como presión cero, pero en verdad lo mismo porque no jugamos presión en este ejercicio. ¿Ya? De aquí yo puedo sacar muchísimas, 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 muchísimas conclusiones. Primero que nada, voy a anotar acá que esto está entrando con un ρ in, está saliendo con un ρ out. ¿Ya? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Primero que nada, y súper, súper importante, volúmenes constantes. ¿Ya? Segundo, ¿con qué ρ está entrando esto? Está entrando con el ρ del agua, o sea, ρ H2O es igual a ρ in, y está saliendo con un ρ que depende del tiempo, porque en el fondo tenemos como el ρ inicial de esta cuestión, se va a ir mezclando con el agua, entonces va a ir cambiando su densidad en el tiempo y va a salir como se mezcla completamente con la misma densidad que está acá. Entonces, como ρ en función de tiempo va a ser igual con el ρ al que sale. ¿Ya? Además, nos dicen que el caudal con el que entra, o sea, Qin, es igual a Q. Y además, yo puedo darme cuenta que este caudal con el que está entrando tiene que ser igual al caudal con el que está saliendo para que el volumen se mantenga constante. Entonces, Qin igual Q igual Qout. Estoy escribiendo muy chico,
¿O se ve bien? Si no se ve bien, por favor, dígame. Se Se ve bien. Yo veo bien. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Entonces vamos a tener que... Una pregunta. Dime. ¿Podéis repetir qué era el RODT? El RO de T, ya, en el fondo como que nosotros vamos a tener un RO inicial en el agua, ¿cierto? Nos dan un RO inicial. Tenemos como un fluido inicial que no es agua. Al mezclarse el agua con el fluido que está entrando, como que se nos va a ir cambiando el RO en función del tiempo. Y el RO con el que va a salir, el fluido va a ser el mismo RO con el que va a estar adentro. Entonces, RO es como la función de la densidad con respecto al tiempo que está como entrando, que tenemos como dentro de esta cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Ya, gracias. Bacán. Ya, tenemos entonces todas estas conclusiones que podemos sacar. No sé si me está pasando algo más. 5 segundos. No, según yo estamos bien. Y ahora vamos a aplicar la típica fórmula, que es como la integral. O sea, primero que nada es la derivada con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por dV más la integral en la superficie de control de ρ por la velocidad punto n de A, todo esto es igual a 0. ¿Ya? Es la típica fórmula que vimos al principio. Y ahora, vamos a empezar a trabajar esta fórmula. Primero que nada, ρ es, como se mezcla toda esta cuestión, ρ es constante en el volumen, pero no en el tiempo. ¿Ya? Entonces, podemos sacar el ρ del integral del volumen, pero no de la derivada con respecto al tiempo. A esto nos va a quedar la derivada de ρ con respecto al tiempo y nos va a quedar la integral del volumen de control del diferencial del volumen. ¿Ya? ¿Cuánto es la integral de la diferencial del volumen? Simplemente el volumen. Ya, yo escribo el volumen así para no confundirlo con velocidad ya. Después vamos a tener esto que tenemos acá, el ρ también va a seguir siendo constante, entonces podemos sacar el ρ. Y al sacar el ρ, lo que nos va a quedar acá son los caudales por el ρ. Entonces nos va a quedar ρ por el caudal con el que está entrando. O sea, nos va a quedar primero el ρ con el que está entrando, que sería ρH2O, por el caudal con el que está entrando, que es Q, más, esto como va en contra de la normal, tiene un signo negativo, va a entrar con un ρ H2O y con un caudal Q, tiene un signo negativo porque va en contra de la normal, más lo que está saliendo, que tiene un signo positivo, va a salir con una densidad ρ, que es nuestro ρ out, y un caudal Q, que es el Q out. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 0. ¿Se entiende lo que hice acá? Como que en el fondo, como el ρ es constante, vamos a poder multiplicar el ρ con el que entra por el caudal con el que entra, y el ρ por el que sale con el caudal por el que sale. Si por ejemplo acá no saliera nada, se nos borra esta expresión. Si por ejemplo acá tuviera como otra salida, tendríamos que agregarle como el otro ρ out con el otro Q out. Ya como que aquí siempre vamos a trabajarlo de esta forma. ¿Se entiende? ¿O hay dudas como con respecto a esto? Es como la parte un poco más complicada del ejercicio. Ese RO que pusiste ahí, el último, es RO de T, ¿o no? Sí, es ρ como en función de t, pero no lo voy a trabajar como ρ de t, pero sí, es como ρ de t. Es como el ρ de todo el fluido que tenemos mezclado acá adentro. Dale, gracias. Bueno. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a borrar acá. Y voy a empezar como a hacer simplemente álgebra. Ya llegamos a la expresión que es de t, o sea, de ρ a de t por el volumen menos ρ H2O por el caudal más ρ Q igual a 0. Ya, esa es la misma expresión que llevamos acá. La puedo borrar toda. Y empezamos a hacer como matemáticas. Dime. La expresión que tienes ahí arriba es la que salía de la ecuación de la integral. Sí. De hacer toda esta integral, nosotros derivamos esta ecuación. ¿Cachaste bien cómo salió o lo trato de explicar de nuevo? No. Sí, por favor, sí me lo voy a explicar de nuevo. Ya, dale. Perdí un poco el desarrollo de la integral. No, sí, perfecto, no hay problema. Ya, vamos a tener la derivada con, voy a dejarla hasta como acá, la derivada con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ de v, ¿cierto? Más la integral con respecto a la superficie de ρ
por la velocidad punto la normal de A. ¿Ya? De esto lo único que hice fue darme cuenta que ρ es constante en la superficie, o sea, en el volumen. Entonces puedo sacar ρ de la integral. Me va a quedar la derivada con respecto al tiempo de ρ por la integral del volumen de control de B. ¿Ya? ¿Sí? Y después, esta expresión de la izquierda, tenemos dos cuestiones que están entrando, están saliendo. Entonces vamos a tener como dos integrales, ¿ya? Uno para el que está entrando al volumen de control y otro para el que estaba saliendo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Los voy a separar, ¿ya? Y como ρ es constante, tanto el que está entrando como el que está saliendo a lo largo del área, puedo sacar como el ρ de cada una de las dos integrales que me van a dar. Entonces me va a quedar como el ρ con el que está entrando o saliendo. Si yo me fijo, el primero, el que, como que si yo tenía el cubito acá, iba como para acá, el cubín, aquí, y la normal iba para allá. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, como va en contra del sentido normal, al ser producto punto, me va a quedar un signo menos. Entonces, el que está entrando va con un menos. Dime. No, sí, te sigo. Ah, perdón. El que está entrando va con un menos, va a ser ρin por qin, y el que está saliendo va en el mismo sentido de la normal, porque iba para allá, y la normal también iba para allá. Entonces me va a quedar ρout por qout. ¿Ya? Esto es simplemente por fórmula, porque como va a salir el ρ de acá, me va a quedar la integral en la superficie del volumen por la derivada, por diferencial de área, y eso por definición es caudal. ¿Ya? Sigo trabajando. Ah, ya. La integral de acá del volumen es como constante. O sea, la integral del volumen, perdón, es simplemente el volumen y no varía en el tiempo. Entonces me va a quedar como el volumen, porque la integral del diferencial del volumen es solo el volumen, y la derivada de ρ con respecto al tiempo. ¿Ya? Yo lo puedo como sacar el volumen de la derivada porque el volumen no cambia en el tiempo porque es constante. ¿Ya? Mi qin, o el ρ con o sea, mi ρin, o el ρ con el que entra, va a ser el ρ del agua, y el caudal con el que está entrando es Q. ¿Ya? Y mi ρout, o ρ con el que está saliendo, es el mismo ρ que tiene como toda la cuestión, o sea, ρ solo, o ρ con respecto al tiempo. A lo mejor es más fácil dejarlo como ρ con respecto al tiempo. ¿Ya? Y el caudal con el que está saliendo va a ser Q. Porque tiene que ser igual al caudal con el que está entrando, va a mantener el volumen constante. Y esto igual a 0. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí te caché. Gracias. Bacán. ¿Alguien más tiene dudas como con esto? ¿O seguimos? Cualquier cosa, por favor, párenme nomás. De verdad. Entonces, llevamos esta expresión que está acá, que es la misma que habíamos llevado antes, y la vamos a empezar a trabajar. Aquí hay poco más que ver como con respecto a lo de Bernoulli o esas cosas, aquí ya es más matemática. Primero que nada, voy a factorizar por Q y lo voy a pasar para allá. Entonces voy a pasar el volumen para acá porque el volumen no depende de la derivada del ρ, o sea, del tiempo, perdón. Y esto va a ser igual al caudal del factorizarlo, me va a quedar ρh2o menos ρ. ¿Ya? Lo único que hice fue pasar esto para allá y factorizar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a pasar el volumen dividiendo acá y los ρ los voy a pasar para acá abajo y voy a pasar el dt para allá para poder hacer una integral como una ecuación diferencial separable. Entonces, esto me va a quedar de ρ partido en el ρ del agua, que es una constante, menos ρ. Pero este ρ ya no es una constante porque este ρ sí depende del tiempo. El ρ de H2O es un parámetro, pero el otro no. Y esto me va a quedar Q partido en volumen por dt. ¿Ya? Y aquí voy a aplicar la integral. ¿Desde dónde hasta dónde integro? Esta es la pregunta más importante. Si yo me fijo, ρ en el tiempo t igual 0 va a valer ρ inicial, ¿ya? Porque nos daban cuánto valía el ρ al principio. Y ρ en un tiempo t cualquiera o t asterisco, que es el tiempo que nosotros nos piden determinar, como en este ejercicio, va a ser igual a ρ final. Ya, yo lo voy a dejar como t, pero es distinto como un t normal. ¿Ya? Ρ de t vale el ρ final, porque eso es lo que nos piden determinar como en este ejercicio en particular. ¿Ya? Entonces voy a hacer la integral. Primero voy a integrar esto que está acá, y esto me da la integral, me va a quedar menos logaritmo natural, porque
al derivarlo me va a dar esto para abajo, pero como tiene un menos al principio, me va a quedar con un menos antes. Entonces me va a quedar menos logaritmo natural de rho H2O menos rho. Esto lo tengo que evaluar en rho final y en rho inicial. Al otro lado voy a integrar y simplemente me va a aparecer un tiempo. Me va a quedar Q partido en B. Me va a quedar tiempo cualquiera, que es el tiempo que nosotros estamos intentando determinar en este ejercicio, y 0, que es el inicial. Ya, aquí me faltó multiplicar por t, perdón. QT por eso. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente álgebra. Voy a primero reemplazar con rho final y después con rho inicial. Si me fijo, se van a restar. Entonces, como se van a restar, puedo dividir los logaritmos naturales. Me va a quedar el logaritmo natural. Primero me va a quedar de menos f, y después con el menos de acá me va a quedar menos i. Entonces el i va a pasar arriba y el f va a pasar abajo. Me va a quedar rho de h2o menos rho i partido en rho de h2o menos rho f. Y esto va a ser igual al caudal por el tiempo partido en el volumen. ¿Cierto? Aquí puedo multiplicar por menos 1 arriba y abajo porque rho h2 es más chico que rho f y rho i. Entonces voy a tener negativo arriba, negativo abajo, para que quede más bonito. Y voy a despejar el tiempo, que me va a quedar el volumen por el logaritmo natural de rho i menos rho h2o partido en rho f menos rho h2o, y todo esto partido en el caudal. ¿Se entiende? ¿O muy complicado? No se entiende. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, no se entiende. No Yo se no caché entiende. por qué. Espérate, no entendí. No entendiste bien cómo salió. Es que no sé, como que no le entendí el sentido. O sea, quizás era prueba álgebra nomás, pero como que no le vi el sentido al. O sea, ¿entendiste cómo llegamos hasta acá? O sea, igual sí. Si entendiste cómo llegamos hasta acá, estamos bien, porque aquí ya solamente álgebra. O sea, aquí lo único que hice fue como integrar, derivar, hacer ese tipo de cosas, pero hasta antes de esto era como lo que más me importaba, que era como entender de dónde sale la ecuación de conservación de la masa. Pero aquí ya solamente álgebra, como integrar, derivar. ¿En qué parte te Ah, ya. perdiste? Para que le hagamos como un repaso. No, es que me había perdido con la parte del RO I y el RO F, pero acá caché que haya escrito esa cuestión arriba en la pizarra y Sí, ahí sí, sí. entendí bien. El ρ en el tiempo igual 0 es ρi, y el ρ es nuestro tiempo, que en verdad puede ser tiempo asterisco, pero es el tiempo que nosotros estamos buscando. Nos dicen que nos piden determinar el tiempo para que el ρ sea ρ final. Entonces, por eso lo dejo simplemente como tiempo y después lo espejo en función de ρ final. O sea, aquí podría ser cualquier ρ, como podríamos, ρ final no sabemos cuánto vale. Entonces, básicamente es como cualquier ρ. No sé si entienden. Ya, perfecto. Una pregunta, Ahí se entiende. Sí. ¿por qué diste vuelta a los RO? ¿Acá? Sí, cuando No, pasaste a T igual a... solo por comodidad, porque ρh2o es más chico que ρi, y también es más chico que ρf, entonces me va a quedar menos arriba y menos abajo, entonces multipliqué por menos 1 arriba y abajo para que quedara como positivo acá, positivo arriba y positivo abajo, solo por eso. No tiene ningún sentido como más que eso. Ah, ya, ok. Eso, ¿alguna otra duda? Creo que alguien más había preguntado algo recién. Espera, ¿y por qué RO H2O es menor a... Te lo dicen en el enunciado. Te dicen que en el enunciado te dicen que ρi es menor a ρf, menor a ρh2o. O sea, ρi es mayor a ρf, que es mayor a ρh2o. Entonces, lo que pasa es que, como, no sé cómo decirlo, como que en el fondo el ρ que tú vas a tener al principio dentro del volumen de control es más grande, le estáis metiendo el ρ del agua, que es más chico, entonces como que va disminuyendo el ρ, que el ρ final. ¿Cachai? Sí, Como perfecto, gracias. te lo han pronunciado. Ya, hagan, bueno. ¿Alguna otra duda antes de pasar al siguiente ejercicio? Ya. El otro un poquitito más entretenido, yo creo. Es de Bernoulli. Y vamos a aplicar la típica fórmula de Bernoulli.
Si alcanzamos, quiero tratar de hacer el problema propuesto 1b, porque está bien complicado, y es como geometría media complicada. Así que ese me interesa tratar de hacerlo. Ya. Vamos con el problema. Se lo voy a leer todo. De repente uno piensa como que, no sé, ¿para qué lo vamos a leer? Como tiene demasiado texto, pero es súper importante. Bueno, de hecho, por eso tiene el sello de Ingeniería para Chile. Es súper importante como entender que son problemas reales. O sea, a mí lo que más me motiva este curso es como pensar que estoy haciendo algo que se puede aplicar en la realidad. Así que un poquito de motivación para leerlo. Dice, el agua potable es un recurso indispensable para nuestras vidas. Y la modernidad de la sociedad es requerida prácticamente en todos los ámbitos que nos rodean. A nivel mundial, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable. En Chile, un estudio realizado por Compromiso País estimó que para el año 2017, cerca de 925.675 personas no contaban con acceso a agua potable en sus residencias, de las cuales cerca del 96% correspondía a sectores rurales. La Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible de la ONU contempla 7 desafíos a nivel mundial. En la número 6 consiste en garantizar el acceso a agua con una gestión sostenible y saneamiento para todos y todas. Necesidad que la pandemia mundial ha realzado debido a que se ha demostrado que la higiene y el acceso a agua limpia puede salvar las vidas. A partir de la necesidad anteriormente mencionada, se propone diseñar un sistema de distribución de agua potable para abastecer a una comunidad rural. A partir de todo lo anterior, se conecta el lago con la planta de distribución D, atravesando una planta de tratamiento T, que genera una pérdida de energía, una bomba que presenta rendimiento N, 2 válvulas B1 y B2 y un estanque de almacenamiento E. El sistema presenta cañerías de diámetro D en el primer y cuarto tramo y de diámetro D medios en los 2 intermedios. La diferencia de cotas que existe entre el lado donde se realiza la extracción y la planta de distribución es de H metros. Por normativa, el caudal que se entregue a la planta de distribución debe estar a una presión de PD igual 0,5 gamma por H, gamma es el peso específico del agua. Asumo que D igual 0,5, H igual 15 metros, N igual 0,8 y que el caudal necesario para abastecer a la comunidad es de 80 litros por segundo. ¿Ya? Nos dan las pérdidas conocidas en el sistema y nos piden determinar hartas cosas. No sé si están viendo el dibujito, pero es súper importante ver el dibujito, como que queda todo mucho más claro de con palabras. En el fondo, lo que aquí nosotros vamos a tener es que aplicar Bernoulli. ¿Ya? Este es típico problema de Bernoulli, como sí o sí se lo van a poner en una prueba, en una próxima tarea o en algo. Siempre van a tener un típico problema de Bernoulli. Así que es muy importante entenderlo como lo más posible. ¿Ya? En el A me piden determinar el nivel del agua que se debe presentar en el estanque para cumplir con la norma de presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? La altura del estanque es lo que me piden para poder cumplir con la normativa en D. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a dar cuenta que el Bernoulli que yo voy a tener en E, o la altura de energía, ¿ya? Este H va a representar como el Bernoulli, lo hice muy grande, este H va a representar como el Bernoulli total, o la altura de energía, que yo voy a tener en E, como restándole lo que voy a perder como de ese E, lo que voy a perder como en el tramo, de pasar desde E a D, que por enunciado es V2, después vamos a ver cuánto es, tiene que ser igual a la energía en D. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica esto? Voy a tener cierta energía en el estanque de almacenamiento, voy a perder cierta energía, y la energía que voy a tener acá tiene que ser igual a la que tenía menos la que perdí. ¿Ya? Súper simple. ¿Ya? Primero vamos a ver cuánto vale HE. HE, por fórmula, esto simplemente por fórmula, es igual a la altura que tenemos en E, más la presión que tenemos en el punto E, todo esto, el punto era E, ¿cierto? ¿O era D? Sí, era E. ¿Ya? Todo esto partido en gamma, más la velocidad al cuadrado, partido en 2G. ¿Ya? Si yo me fijo, en el estanque el agua está quieta, y si se fijan hay como unas 3 rayitas arriba que me indican que está presión atmosférica. Como el agua está presión atmosférica, todo esto vale 0. Y como está quieta porque está en un estanque, la velocidad se puede aproximar a 0. ¿Ya? Entonces, la HE, o la altura de energía que va a tener en E, es simplemente como la altura geométrica, ZE. ¿Ya? Después, la pérdida que voy a tener, por enunciado, me dicen que es 0,03H. Es 0,03H. Al multiplicarlo por el H, que son 15 metros, me da 0,45. 0,45 metros.
En el fondo, como que la energía que me quita equivalen a 0,45 metros de este fluido. ¿Ya? Y por último, el Bernoulli o altura de energía en D, que es donde se distribuye, tiene que ser igual a la altura que yo tengo en D, más la presión que yo tengo en D, partido en el gamma, más la velocidad que yo tengo en E, al cuadrado, partido en 2G. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura que yo tengo en el punto D? Yo sé que es 1,5 H. Perdón, H. Me equivoqué. Más la presión que yo voy a tener en D. ¿Cuánto vale la presión? Va a valer gamma por 0,5 por H. Todo esto partido en gamma. Esto es simplemente por fórmula, o sea, por enunciado. En el enunciado me dicen que la presión vale esto. Aquí se me van a simplificar los gamma. Más la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad lo voy a escribir acá porque es medio complicado. Velocidad va a ser igual a caudal partido en el área. O sea, esa fórmula siempre va. ¿Cuánto vale el caudal acá? Nosotros diríamos 80, pero no vale 80. Porque nosotros aquí estamos trabajando todo en metros. La altura está en metros, todo esto nos va a quedar en metros. El caudal que nos da está en litros por segundo. Entonces lo que voy a hacer es tomar el caudal que yo tenía antes, que son 80 litros por segundo, y lo voy a dividir en 1000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al dividirlo en 1000, esto no me va a quedar en litros por segundo. Me va a quedar en metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque un litro equivale, o sea, porque 1000 litros equivalen a un metro cúbico. ¿Ya? Y el, voy a escribir acá arriba, perdón, voy a escribir acá abajo mejor porque se me ha ordenado. Caudal es igual a 80 partido en 1000 metros cúbicos por segundo. Y el área, ¿cuánto va a valer? Va a valer pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Ya? Porque son diámetro medio al cuadrado, entonces me va a quedar eso. ¿Ya? Esto es siempre que tenemos una tubería que tiene diámetro, podemos calcular el área a partir de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar como toda esta expresión? Nos va a quedar HD, va a ser 1 partido en 2G, factor de el caudal, partido en pi por diámetro al cuadrado cuartos, y todo esto de nuevo al cuadrado. Ya, perdón si me quedo feo acá, complicado escribir para allá. Todo esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí es simplemente reemplazar valores, los reemplazan como en la calculadora, y se van a dar cuenta que todo esto va a dar 22,51 metros. ¿Ya? Aquí simplemente reemplazar valores. Tenemos cuánto vale el caudal, tenemos cuánto vale el diámetro, tenemos cuánto vale la altura, y reemplazando nos va a dar esto. Entonces, yo ya tengo cuánto vale HD, también tengo cuánto vale la pérdida. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que mi HE, que era lo que yo tenía acá, va a ser igual a 22,51 metros más 0,45 metros. ¿Ya? Entonces, mi HE vale 22,96 metros. ¿Ya? Y como nosotros determinamos acá que HE es igual a solo ZE porque no hay presión y no hay velocidad, la altura en ese punto vale esto. ¿Ya? Y con eso respondemos la pregunta. ¿Se entiende? ¿O hay como duda al respecto? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Creo que me va a apuntar algo o se lo digo prendido. Yo tengo una duda. Dime. Es que no entendí la expresión de la tercera ecuación, de arriba hacia abajo. No, esa. No la entendí. Como, Ya, ¿a no. qué se refiere? Por enunciado, en el enunciado te dicen como la pérdida que se presenta como en B2, que es como la válvula 2, equivale como delta HB, equivale a 0,03 por H. ¿Ya? Es simplemente la pérdida. Ahí te la presentan como delta HB2, que yo la escribo así porque, no sé, de costumbre. Delta HB2, ¿cachai? Es como la cantidad de energía que se pierde en esa válvula. Ya, vale. Eso, es solamente eso.
Ya, y aquí, bueno, nos da esto en la. No voy a borrar el resultado porque... Una pregunta Dime, que perdón. me confunde la anotación que ocupaste tú, como comparado con el enunciado. Como qué sería HE, HD, eso. HE, HD como que no son notaciones distintas del enunciado, como que son las notaciones que se ocupan como normalmente. Yo lo único que ocupé distinto fue como del... Como que H es la altura de energía, ¿cachai? Entonces, HE es como el Bernoulli o la altura de energía equivalente en E. No sé si tenía el repaso ahí, pero si te fijáis en el repaso, como que HE equivale siempre a Z más P partido en gamma más la velocidad al cuadrado partido en 2G. Eso equivale a H. Y yo escribo HE porque es el H del punto E. Es como la altura equivalente de energía, por decirlo así. No sé si me entendí. Como que la energía que yo voy a tener en el punto E, en el estanque de almacenamiento, le tengo que como que restar, perdón, acá había que restarla. Entonces pasaba después como sumando acá y se sumó con esta. Me queda como la altura de energía que yo tengo en el estanque de almacenamiento, menos como la pérdida de energía que pasa entre ese tramo. Como que aquí yo todavía no voy al lado ni nada. Estoy simplemente en el estanque. Después le resto como lo que pierdo en el tramo de E a D. No sé si tenía el dibujo ahí. Y la energía como que me queda en D tiene que ser igual a como lo que tenía menos lo que perdí. Es simplemente eso. ¿Cachai? ¿Y por qué dijiste que eran cero? La presión partido del gamma Porque y... en el estanque, si te fijáis, hay unas 3 rayitas que te indican que está presión atmosférica. Y nosotros trabajamos con presiones relativas, entonces la presión atmosférica es 0. Después tenemos la velocidad, está quieto porque está como en un estanque de almacenamiento. Entonces la velocidad se puede asumir 0 siempre que está como en un estanque. ¿Cachai? ¿Cómo no caché lo de la velocidad? Como está en un estanque, el agua está como quieta o se mueve muy poco. Está como parada en ese estanque, está almacenada en ese estanque. Entonces no va a tener velocidad. Ya, ok. Normalmente como que la velocidad se toma cuando está como saliendo por un caudal o como entre medio de una tubería o algo así, ¿cachai? Ahí es cuando el agua tiene como velocidad, pero en general cuando está en un estanque podemos decir que está como quieta. Dale. Aquí es importante entender dos cosas. No sé si lo habían visto antes, pero nosotros trabajamos con presiones relativas. Como estamos sumando presiones en los dos lados, podríamos trabajar con la presión atmosférica, pero es mucho más simple como matemáticamente asumir presiones iguales a 0. Presión atmosférica iguales a 0. ¿Sí? Eso es súper importante. No sé si se los dije antes, pero aquí asumimos... No, en verdad me lo escribí acá porque queda feo, pero presión atmosférica igual a 0. ¿Ya? Y como está quieta la velocidad, podemos asumir que es 0. Y aquí lo único que hice fue como tomar la energía o la altura equivalente como energía que tenemos en E, le resto lo que se perdió y tengo que llegar a lo que tengo en D. Simplemente como conservación de la energía, pero como pasando la energía a una altura del fluido. ¿Sí? ¿Alguna otra duda antes de pasar al D? Hagan. En el B me preguntan cuál es la potencia que se requiere suministrar a la bomba para cumplir con la normativa. Si yo me fijo, lo único que tengo que hacer para poder cumplir con la normativa, que era lo que vimos en el ejercicio anterior, es Hey, lograr... Cristóbal, tengo una duda antes. Oh, ¿Me perdón. escucháis? Sí, te borré. No, pero ahí está bien. Que me quedó una duda de ese 22.51 más 0.45 es el HE. El HE. Porque yo tenía que HE menos lo que se pierde es igual a HD. Entonces como que pasé lo que se perdía sumando para acá. Porque esto es lo que se pierde y esto es el HD. Ah, ya, Eso. ya caché. Gracias. Bueno. Ya, ahora me piden cuál es como la potencia que se requiere suministrar a la bomba para cumplir con la normativa. Yo me fijo, podría ser como todo el Bernoulli gigante, pero no es necesario, porque yo sé que para que se cumpla la normativa, tengo que lograr que HE sea igual a 22,96, ¿era si no me equivoco? Sí, 22,96. Entonces, si yo logro hacer que la altura sea 22,96 metros en E, voy a lograr cumplir que se cumpla, o sea, que se cumplan las condiciones en D. Lo calculamos en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Se entiende como por qué no es necesario como hacer el Bernoulli desde el agua hasta D? ¿Cierto? ¿Sí? Ya, bueno.
Entonces, voy a hacer el Bernoulli desde el lago hasta E. ¿Por qué? Porque si logro que se cumpla esa altura en E, vamos a poder cumplir las condiciones como mostramos en la parte anterior. ¿Ya? En el lago, yo voy a tener que el Bernoulli o la altura equivalente de energía en el lago, menos lo que voy a perder en la turbina, porque voy a tener dos tipos de pérdida acá, porque yo estoy tratando de llegar desde el lago, que es como el punto azul del enunciado, hasta E, voy a perder, primero que nada, lo que se pierde en la planta de tratamiento, se va a perder delta HT, y después también voy a pasar por la bomba, y voy a perder delta HB1, ¿ya? Estoy pasando como desde el lago hasta E, entonces voy a sufrir como esas dos pérdidas en cierto momento. ¿Y por qué había pérdida en la bomba? No, en la bomba no hay pérdida, en la turbina, decía, en la planta de tratamiento, en la T. Ah, ya. ¿Ya? Y voy a ganar la energía que me está aportando la bomba. ¿Ya? Que va a ser como HB. Es lo que me está aportando la bomba. Y esto tiene que ser igual a H. ¿Ya? Si yo me fijo, todo esto los puedo llegar a, como, los puedo encontrar de alguna forma, menos HB, y HB lo puedo despejar con el resto. ¿Ya? La energía que tengo en el lago va a empezar a subir, en la planta de tratamiento va a perder energía, va a llegar a la bomba, le van a dar mucha energía, después va a perder un poquito más de energía y tiene que llegar con la energía suficiente a HE para cumplir esa altura. ¿Ya? ¿Cuánto vale HL? Va a valer la altura en... ¿Cero? Dime. ¿No vale 0 HL? Porque está Sí. en un lado. Exacto, vale 0. Va a tener ZHL, que vale 0, la presión en L, que es la presión atmosférica, entonces vale 0, y la velocidad en L, partido en 2G al cuadrado, como está quieto, también vale 0. ¿Ya? Parto sin energía, por decirlo así. Entonces, lo que va a hacer la bomba es como suplir toda esta energía que yo tengo acá. ¿Ya? HL igual 0, muy bien. Voy a dejar acá para juntar un poco más de espacio. Ya, como está quieto, tiene altura 0, parte del lago, HL igual 0. ¿Ya? ¿Cuánto vale delta HT? Delta HT equivale a 0,3 H. ¿Ya? Y delta HB1 es 0,03 H. ¿Ya? Entonces, voy a como sumar estos dos términos. El primero me va a dar, si no me equivoco, 4,5 metros. Y el segundo, 0,45 metros. ¿Ya? Y HB yo no sé cuánto vale. Ya, por ahora yo no tengo idea cuánto vale HB. ¿Ya? Y HE ya lo vimos acá. Entonces, Oye, entonces HB1 sería 0,03, ¿no? HB1 sería, perdón, sí, me comí un 0 acá. Sí, H,003. Ya, entonces, voy a pasar este sumando para acá, este sumando para acá, y me voy a dar cuenta que la altura equivalente en B tiene que ser igual a esto más esto más esto, porque estos dos pasan sumando. Entonces va a ser 22,96 más 4,5 más 0,45 metros. Ya, la pauta está distinto como lo hice yo. No, mentira. Esto es, y todo esto, al sumarlo, me da 27,91 metros. ¿Ya? Ahora, esto no me dice nada todavía, porque solamente sé cuánto es como la altura que tiene que aportar la bomba en forma de energía. Pero, si nos fijamos de la fórmula que está en el repaso, una de las últimas, la altura que aporta en forma de energía una bomba es igual como a la potencia partido en el caudal por gamma. Entonces, HB va a ser igual a W punto, creo que así lo pone la profe, W punto, ya, partido en gamma por Q. Ya, esto es simplemente de fórmula, no es nada así como que yo sepa hacerla por decir. Ya, pero si yo me fijo, nosotros tenemos que calcular la potencia real. ¿Ya? Y la potencia real va a ser igual a la potencia que entra al sistema, pero partido en la eficiencia. Entonces nuestro W punto que en verdad estamos buscando, le voy a poner W punto asterisco, o potencia asterisco, tiene que ir partido en esto. ¿Ya? ¿Se entiende?
perdón, tiene que ir multiplicado por esto. Sorry. Porque va a ser lo que entra efectivamente al sistema. Mala mía. Es como la fórmula que teníamos, pero pasa multiplicando para el otro lado. ¿Ya? Entonces, la potencia que en verdad nosotros necesitamos, o la potencia como real que hay que aplicar, no la que entra al sistema, porque la que entra al sistema va a ser como el conjunto de esto, que es más chico, va a ser igual a HB por gamma, que es gravedad por la masa específica, pero lo voy a dejar como gamma, ¿verdad? Gamma por el caudal, y todo esto partido en la eficiencia. ¿Ya? Aquí ustedes pueden reemplazar, tenemos cuánto vale esto, gamma vale 9,8 por 997, el caudal vale 80 partido en 1000, y esto vale 0,8, ¿ya? Ahí no tengo la calculadora para reemplazar acá, pero esto les tiene que dar 27,3 kilowatts. Ojo que está en kilowatts, ¿ya? 27.000 le va a dar como 27.300 más o menos, y lo pasamos a kilo para que quede menos una expresión no tan grande. Y con eso lo determinamos. ¿Se entiende, cierto? ¿O hay duda al respecto? Si podría explicar lo del asterisco, porfa, que me perdí. Lo del asterisco, como que ya. Nosotros tenemos por fórmula que la potencia, como la potencia real, ya, en la fórmula del repaso está como potencia. Aquí lo voy a dejar como W punto, ¿ya? Es W punto partido de la eficiencia, ¿cierto? Esta es la potencia como real que uno aplica, ¿ya? Esto es cuánto aplica la bomba. Y esto que está acá no es cuánto aplica la bomba, sino que es cuánto entra al sistema. ¿Ya? Lo que se va a transformar en HV, o lo que va como a entrarle al sistema, es el W punto. No el W punto real, pero nosotros nos piden calcular el W punto real. Nos piden cuánta energía tiene que hacer la bomba para que se cumpla esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es despejar el W, que es lo que entra al sistema, como W como asterisco, que es como el real, es lo que aplica la bomba, por la eficiencia. ¿Ya? Entonces, en vez de poner como el W punto normal acá, que es lo que entra al sistema, que es lo que nosotros necesitamos realmente acá, nosotros nos piden determinar cuánto tiene que aplicar la bomba. Y eso es en función de la eficiencia. ¿Ya? Entonces, reemplazo como esto al tiro así acá. ¿Se entiende? ¿O no tanto? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Yo tengo una duda, el peso específico siempre es uno, ¿cierto? Del agua. 997. 997. Sí. ¿Por qué? Kilogramos, se aproxima a 1 cuando es kilos partido al litro. Esto es partido en metro cúbico. Cristóbal, ojo, que el peso específico sería el ρ por G. Entonces, el ρ es 990. Perdón, sí. Peso específico, te había entendido masa específica, sorry. Sí. Es el 997 por 9,81 por la gravedad, porque es peso. Sí, perdón, mala mía. Gracias, Cami. No, tranquila, para dejarlo claro. Sí. Ya, eso. ¿Hay más dudas antes de seguir con el último? ¿Y el Q de dónde sale? El Q es el caudal. Ya, nosotros lo tenemos que determinar. Claro, me comí el caudal ahora que lo pienso. El caudal lo determinamos como el área partido de la velocidad. O sea, no, perdón, nos dan el caudal. Sí, sorry, mala mía. El caudal es constante a lo largo de toda esta cosa, entonces nos dan el caudal al final. Tiene que cumplir el caudal en el D. El mismo que tiene que salir en D, porque el caudal es constante. Sí, eso. Gracias, Cami. Ahora voy a tratar de... Tenemos que hacer como la altura geométrica y isométrica. La verdad, podría tratar de dibujarlo en la pizarra, pero tiene poco sentido. Les voy a compartir pantalla mejor. Y voy a tratar de explicar directamente desde el dibujo que ya está hecho. Si ustedes se fijan acá, sí,
es importante eso que dice la Cami, lo hicimos al principio, pasarlo de litros a metros cúbicos. Lo hicimos en el ejercicio A, así que también es importante hacerlo acá. ¿Ya? Aquí nos piden dibujar la altura geométrica, piezométrica, de energía y de velocidad. Nos piden dibujar en verdad todo. ¿Ya? La primera que hay que dibujar, o la primera que yo por lo menos siempre dibujo o trato de dibujar, es la altura geométrica. ¿Por qué? Porque es la más fácil. Es simplemente como cuánto vale el Z en cada punto. Lo único que vamos a hacer es ir siguiendo todo el rato cuánto vale la turbina. ¿Ya? Aquí ojo porque aquí es la altura máxima a la que llega. Y simplemente seguimos como el camino de la tubería, aquí siempre el máximo. Y con eso vamos a tener la primera de todas, que es la altura geométrica. Después tenemos la altura piezométrica. ¿Qué es lo que es la altura piezométrica? Es la geométrica más la presión. Como en la fórmula que tenemos acá, es el Z más P partido en gamma. Ya, si nos fijamos, aquí va todo como normal, pero aquí baja mucho más. ¿Por qué baja mucho más? Porque en el fondo vamos a tener como una especie de presión negativa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la bomba es como ir tirando el fluido hacia arriba, ¿ya? Pero vamos a ir ganando altura y todavía no va a llegar a la energía que va a ganar la bomba. Entonces va a bajar mucho más que el resto, ¿ya? Y la altura de energía, o la altura como general, es como la suma de todo esto, y la diferencia entre la piezométrica y la altura de energía va a ser la velocidad. Ustedes se fijan, como si la piezométrica es esto, y la altura de energía es todo esto, la diferencia claramente va a ser la velocidad al cuadrado partido en 2g. Entonces, aquí no sé si se ve bien, porque está muy chiquitito, pero si se fijan, como podemos calcular la velocidad en cada uno de los puntos en función del diámetro, porque el caudal va a ser constante, ¿ya? Y el diámetro va a ir variando. Aquí, por ejemplo, el diámetro es de medios y aquí va a ser d. O sea, aquí es d, aquí es de medios, aquí es de medios y aquí es d. Entonces podemos ir calculando como la velocidad en función del diámetro. ¿Ya? Si se fijan en eso, la diferencia entre cada una de estas cosas va a ser el diámetro. Otra cosa importante que nos va a influir siempre acá es que la altura de energía normalmente tiende a ser constante. Lo único que nos cambia la altura de energía son las pérdidas. Por ejemplo, aquí tenemos una pérdida importante, entonces lo que hace es como bajar directamente la altura de energía total y la altura piezométrica baja paralelamente a esta, siempre van paralelas. Después, como que partimos acá, subimos, aquí perdemos energía las dos. Después, si nos fijamos, vamos a entrar a la bomba, esta línea acá, entramos a la bomba, y al entrar a la bomba, esto empieza a ganar mucha energía, muchísima energía, suficiente como para llegar al D. Llegamos a toda esta energía, suben paralelamente, siempre paralelamente. Después vamos a tener como que sigue constante. De nuevo hay otra pérdida. Lo único que nos cambia la altura de energía, como la roja, son las bombas o turbinas y las pérdidas. Entonces vamos a subir, aquí seguimos constante, siempre paralelo a la piezométrica. Perdemos un poquito de energía, perdemos la misma cantidad de energía, ¿ya? Seguimos paralelamente. Aquí hay un cambio en el diámetro, entonces hay cambios como en la velocidad. Como el cambio en la velocidad cambia como esta distancia con esta distancia, pero la altura de energía se mantiene constante, ¿ya? Es importante entender que si hay cambio en el diámetro, va a haber cambio en la velocidad, porque el cambio en el diámetro implica un cambio en el área, y como el caudal es constante, la velocidad va a aumentar o decrecer si cambia el diámetro. ¿Ya? De ahí sigue como la altura de velocidad constante. De nuevo tenemos una pérdida en B2, entonces como que bajan paralelamente y llegan como al final de toda esta cosa. ¿Se entiende? A mí en general siempre me costó mucho entender esto de la altura geométrica, o sea, altura geométrica, piezométrica de energía, pero en general, según yo, lo único que se puede hacer como para entenderlo mejor es como ver harto esquemas, tratar de tirarse a dibujar, independiente de que esté mal. Hay millones de ejercicios de estas cosas, así que como tratar de ver harto nomás y como con el tiempo van saliendo, después se entienden mucho más. Se ven medio enredados al principio. ¿Hay dudas como con respecto a esto? Si no, yo creo que vamos a alcanzar a hacer alguno de los propuestos. Yo tengo una duda. Dime. No entiendo por qué hay pérdida de energía en B1 y en B2. Por enunciado, si te fijáis como aquí en el enunciado, te dicen... No tengo el enunciado acá, prefiero. Lo tengo acá. ¿Están viendo como el enunciado ahora o están viendo la pauta? Sí, el enunciado. Te dan las pérdidas conocidas en el sistema. Entonces tú vas a perder ya, energía en B1, en B2 y en la planta de tratamiento. Ya, sorry. No, tranqui, no lo vi. ¿Alguna otra duda como con respecto a esto antes de pasarlo a los propuestos? Voy a hacer el propuesto 1E primero porque yo lo encontré bien difícil. Entonces prefiero dejarlo hecho como al tiro. ¿Sí? ¿No hay duda? Bacán. Voy a dejar de compartir. Ahí está la pizarra, ¿no?
Dame 5 segundos, voy a buscar las cuestiones propuestas. No las tengo acá. Ya. Hacer las líneas paralelas dado que sí. Problema propuesto. Aquí está. Hacer el porque es un poco más complicado, como más geométrico, entonces quiero tratar de hacerlo antes, porque me tinca que va a generar más dudas y no lo quiero dejar a la mitad. ¿Ya? Me dicen, en un recipiente cónico de ángulo θ conocido, entra un fluido de masa específica ρf, constante, a través de una tubería de diámetro d muy pequeño, con una velocidad variable u igual k por t. Se pide encontrar la altura de la superficie libre, ht, en función del tiempo, sabiendo que el recipiente está vacío en un comienzo. ¿Ya? El dibujo es más o menos como así, como que va aquí y va aquí, ¿ya? Vean que tiene como un mismo ángulo θ, ¿ya? La altura como que va para acá, h, y me dicen que por acá va entrando un fluido a una velocidad u igual k por t. ¿Ya? Quiero que tenemos que hacer la típica, aquí la presión es constante, esto es importante. La típica y misma ecuación que hacemos siempre en conservación de la masa. ¿Ya? No sé quién me haya preguntado que la conservación de la masa se cumple siempre aunque esté entrando fluido. En este caso partimos con algo que está vacío, está entrando fluido, así que se cumple siempre la conservación de la masa. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto al tiempo de la integral, lo pongo entre paréntesis, sobre el volumen de control de ρ de b, más la integral, la integral sobre la superficie de control de ρ, la velocidad, punto la normal, de A, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, darnos cuenta de que está entrando con un ρ que es igual a ρ final, ¿ya? Y este ρ final es constante a lo largo del volumen, entonces lo podemos sacar de la integral, ¿ya? Lo primero, siempre darnos cuenta si el ρ depende del volumen en el ejercicio de conservación de masa para poder sacarlo de la integral. Lo sacamos, nos va a dar la derivada con respecto a t de ρ, ya, perdón, no todavía de ρ, y la integral del volumen, que nos va a dar simplemente el volumen. ¿Ya? ¿Se entiende? Lo único que hice es darme cuenta de que el ρ es constante, igual que en el ejercicio anterior, lo saco, integro y me queda solo el volumen. Aquí me queda un poco chueco, estoy más derecho. Esto. Y a esto lo voy a sumar. Si me fijo, lo que le tengo que sumar es lo mismo que veíamos antes. Un ρ que está entrando, ya, por la velocidad punto normal. Si me fijo, aquí la normal va como hacia abajo. Ya voy a dibujar la normal acá. Como que tengo una normal que va como hacia abajo, ¿ya? En sentido contrario al volumen que está entrando. Entonces, el volumen que está entrando se va a estar restando. El caudal que está entrando se va a estar restando. Entonces me va a quedar el ρ con el que está entrando por el caudal con el que está entrando. ¿Cuánto vale el caudal con el que está entrando? La velocidad por el área. ¿Cuánto vale esta velocidad? Va a ser U, que es lo mismo a KT, perdón, lo voy a dejar al tiro expresado como KT, por el área. ¿Cuánto vale el área? Nos dicen que tiene un diámetro D muy pequeño, ¿ya? Como tiene un diámetro D muy pequeño, el área va a valer pi por D cuadrado partido en 4. ¿Ya? Importante decir, ¿por qué yo estoy asumiendo que la integral de la velocidad por el de A es constante? O sea, es como simplemente U por A, porque como el diámetro es muy pequeño, se puede asumir que la velocidad es constante en toda la sección. ¿Ya? Esto es súper importante. Esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a borrar acá. En verdad no voy a borrar todavía. Voy a pasar como esto restándose acá y me voy a dar cuenta de que aquí la velocidad, el volumen sí va a depender del tiempo, pero el ρ no va a depender del tiempo. ¿Por qué el ρ no depende del tiempo? Porque va a ser constante. ¿Ya? Es constante siempre que va entrando, no tenemos cambios de densidad, pero sí vamos a tener cambios como con respecto al volumen. ¿Ya? Entonces, la ecuación como general me va a quedar ρ por la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Ya?
Y esto tiene que ser igual a rho factor de kt por pi diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Ya? Y aquí viene la parte complicada, porque me quedó demasiado choco. Por pi diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Ya? Y esta es la parte complicada, darse cuenta de cómo expresar el volumen en función de la altura. ¿Ya? Si nos fijamos, el volumen de un cono, porque esto es como cónico en 3D, el volumen de un cono es igual a 1/3 del área basal por la altura. ¿Ya? ¿Cuánto vale el área basal? El área basal es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto vale el radio? Aquí nosotros podemos hacer como un triángulo. Si yo tomo un triángulo rectángulo, acá, voy a tener el radio, voy a tener la altura y voy a tener un ángulo θ. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que la tangente de este ángulo θ va a ser el cateto opuesto partido en el cateto adyacente, o sea, R partido en H. Entonces, R, es igual a H por la tangente de θ. ¿Ya? Entonces, el área basal, que va en función de R cuadrado, se puede plantear como pi H cuadrado tangente de θ al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya teniendo como todo este despeje matemático que dice acá, voy a reemplazar en la fórmula del volumen. Pero, primero que nada, yo sé que la geometría es media complicada, pero se entiende lo que hice acá, ¿cierto? ¿O hay como duda al respecto? Lo único que hice es como darme cuenta que esto es un triángulo y despejar el radio en función de H y el ángulo. Ya, bien. Entonces, como yo llegué a esta expresión de acá, puedo decir que el volumen es igual a h cubo tangente cuadrado de θ tercios. Ya, entonces voy a reemplazar acá. Esto me va a quedar ρ. Todos estos, la tangente y el tercio son constantes, pero la altura sí depende del tiempo. Entonces los puedo como sacar de la derivada. Me va a quedar tangente. Cristóbal, Dime. una duda. Ahí en el volumen nos falta el pi. Sí, falta el pi. Toda la razón del mundo. Gracias. De nada. Muchas gracias. Ya, primero que nada voy a hacer otra cosa. Voy a simplificar los ρ. Como tengo dos cuestiones que dependen de ρ, se me pueden ir. Ya, aquí la diferencia del volumen con respecto al tiempo, lo único que depende del tiempo es la altura. Entonces voy a sacar todo, me va a quedar pi tangente al cuadrado de θ tercios por la diferencial de la altura al cuadrado, que depende del tiempo, lo voy a dejar así, de t, y esto va a ser igual a kt pi diámetro al cuadrado partido en 4. Ya se me van a ir los pi, ahí va a poder simplificar un poco, y voy a hacer como la derivada de la altura con respecto al tiempo. Como es una función que depende del tiempo, yo lo puedo escribir como, voy a pasar todo esto acá primero y voy a hacer la derivada. La derivada me va a quedar altura al cuadrado, 3 por altura al cuadrado, y me va a quedar la derivada de la altura con respecto al tiempo, ya como regla de la cadena. Lo que hago es como derivar el cubo, bajar el cubo, me va a quedar todo esto al cuadrado, pero por regla de la cadena también tengo que hacer la derivada de la altura sola con respecto al tiempo. Y todo esto va a ser igual a 3 kt de cuadrado partido en tangente de θ por 4. ¿Ya? ¿Todos bien hasta acá? Yo sé que es medio enredado, me quedó chueco de nuevo, perdón. Ya, lo que voy a hacer ahora es aplicar ecuaciones diferenciales separables y voy a pasar como el de t hacia allá. Entonces la ecuación me va a quedar 3h cuadrado de h es igual a 3/4 de k de cuadrado partido en tangente cuadrado de θ, t, y todo esto de t. ¿Ya? Y aquí voy a integrar en ambos lados. ¿Desde dónde hasta dónde voy a integrar? Me voy a dar cuenta que la altura en el tiempo t igual 0 vale 0. Me dicen que parte vacío. Y que la altura en un tiempo t cualquiera vale h.
¿Ya? Simplemente h. Entonces voy a integrar desde 0 y desde 0 hasta h y hasta t. ¿Ya? Sorry, lo horrible que está quedando esto. Bien complicado de una pizarra. Espérate. ¿Puedes Perdón. explicar un poquito lo del 3h cuadrado t? Después pusiste dht partido de t. Porque, Ya, esto es como regla de la cadena. Yo tengo la derivada de h al cubo de t. ¿Cachai? Entonces, ¿ya? por regla de la cadena, voy a aplicar la derivada del cubo. Me va a dejar el cubo, me va a quedar 2h cuadrado t, pero también tengo que derivarlo de ¿Ya? adentro, que va a ser dh de t. Ya, ¿Sí? perfecto. Sí, simplemente regla de la Ya. cadena. Entonces yo acá tengo que integrar desde 0 hasta h, 3h cuadrado de h, y aquí le saqué que depende de t por simplemente ahorrar espacio, y desde 0 a t, 3 cuartos de k de cuadrado tangente cuadrado de teta, t, ya, voy a agarrar acá. Yo sé que todo esto es medio enredado, de verdad que sé que es enredado, por eso lo quise hacer ahora. Cualquier cosa, por favor, párenme. ¿Ya? Entonces voy a integrar acá, los dos lados. La primera me va a dar h cubo, simplemente h cubo, y lo voy a evaluar en h y en 0, o sea, me va a quedar solamente el h cubo. Después al integrar acá, me va a dar 3, va a pasar a ser octavos, ya, porque me va a quedar t cuadrado medio, entonces va a pasar el medio dividiendo el tiro, va a quedar 3 octavos de k de cuadrado tangente cuadrado de teta por t cuadrado. Y finalmente, para terminar todo esto, encontrar mi h en función del tiempo, voy a sacar raíz cúbica a ambos lados, y me va a quedar la raíz cúbica de 3 octavos de k de cuadrado partido en tangente al cuadrado de teta por t cuadrado. Y esta es la expresión final. Bien complicado, bien difícil. La pauta la van a subir, creo que está un poco más ordenada. Sorry por eso. Pero con eso queda todo listo. ¿Alguna duda o algo? El t cuadrado al final va en el numerador, ¿cierto? De arriba. Sí, va multiplicando arriba. Ya. Sí. Ya, yo creo que con eso terminamos mejor porque no alcanzo a hacer el otro. Así que los otros problemas propuestos quedan en la pauta. Cualquier cosa siempre nos pueden mandar correo. Y eso. Por favor, acuérdense de responder la evaluación de la ayudantía. Está en la ayudantía. Y la cambio lo acaban de mandar por el chat. Así que eso. Muchas gracias por venir. Espero les haya servido. Perdón si soy un poco desordenado. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Sí, también les quería Gracias. Chao, que se gracias. inscriban en Chao, los grupos de gracias. tareas. Muchas gracias. Oh, ¿Ya? perdón, Cami. No, tranqui. Pero para que lo tengan en mente. Igual queda tiempo, pero para que lo hagan con tiempo. ¿Qué pasó? ¿Los Suerte. grupos de la tarea? Sí, los grupos de la tarea. Ya. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Éxito. Chao, gracias, chiquillos. A terminar nomás, ¿cierto?